Se refiere al proceso de los miguelistas y de los gaístas, que luego se llamó los murciélagos, aquellos que fueron considerados miguelistas, fueron entregados en una lista y a esto se les llamó los murciélagos. Todo comienza porque cuando Magdalena Flores, que también es conocida como la maestra Falabiscal, comenzó a tener diálogos y a acercarse mucho al maestro Samael en el Kanda, y comenzó a haber un gusto entre ellos. Cuando Kelion Zeus se entera de esta situación, él comienza a oponerse y comienza a despreciar a esta joven Magdalena. Incluso hasta hubieron algunos procesos, pues él se oponía a que existiera una relación entre ellos, de cuya situación inevitablemente Magdalena Flores comenzó a guardar resentimientos que más adelante nos daremos cuenta porque les digo que son resentimientos. Así que empezó una relación turbia entre Samael y Magdalena o Falabiscal, en la que Samael intentaba que Kelion Zeus tuviera el visto bueno por esta mujer. Pero lamentablemente las cosas se ponían peor y humillaciones, desprecios, desplantes de parte de Kelion Zeus con ella hubieron. Sin embargo, Kelion Zeus, para no verse en vergüenza debido a que su hijo no estaba como obedeciendo a su palabra y continuaba hablando con esta muchacha, entonces Kelion Zeus acepta de cierta manera que tuvieran una relación, e incluso hace un proceso de una basura a causa de los celos de Magdalena Flores. Cuestión que lo más seguro es que afectó los sentimientos de Magdalena y fue generando todas estas cuestiones de diferencias entre Kelion y Magdalena. Luego de esto sucede un problema con una señora que era psicóloga y se llamaba Ana Isabel, o así la llamaban en el taoísmo, no sé muy bien el nombre de ella, donde ella le profiere algunas palabras a la familia Flores, las cuales ellos comienzan a rumorarlas, y estas hablaban de que pues en el Kanda todos los que estaban ahí estaban perdiendo el tiempo porque era importante estudiar y demás cosas de estas. Cosa que pues obviamente a Kelion Zeus era en contra de él, porque él necesitaba que estuviera rodeado de gente que estuviera dispuesta quizás hasta dar la vida por él. Entonces pasa el tiempo con toda esta situación que le estaba comentando atrás, y llega el tiempo del 2004, 2005, cuando pasa la invasión al templo, que también es una fantochería totalmente. A Kelion Zeus no fueron por Kelion Zeus, en realidad todo esto ya estaba pagado. Kelion Zeus financiaba, pagaba coimas, las cuales se entregaban muchas veces por la garganta del templo, que muchos saben a qué me estoy refiriendo, que era la parte posterior del templo, contraria a la entrada del templo, es por la montaña hacia arriba. Y estas coimas y estos pagos para militares o políticos eran pagados, y el ejército también les eran pagados para que les informaran a ellos cualquier movimiento que pudiera pasar o suceder en contra de ellos, aunque en realidad Kelion Zeus es insignificante para los gobiernos del mundo, es insignificante para incluso el Vaticano, que es de quien más ha hablado. Incluso el Vaticano, que le interesa 2000 personas que practiquen una doctrina o una religión como la de Kelion Zeus. 2000 personas no hacen ruido para los millones de gente que tiene la Iglesia Católica. Ni siquiera maneja los medios, ni abarca el 1% de los medios de comunicación del taoísmo, o sea que ni siquiera en el asunto de los medios es invasivo el taoísmo de Kelion Zeus. Sin embargo, este tipo se inventa tales cosas, que lo persigue el Opus Dei, que lo persigue todo este tipo de entidades, instituciones. Entonces, cuando sucede este asunto de la invasión, Kelion Zeus ya tenía pagado que no fuese perseguido. En realidad, si Kelion Zeus hubiese sido perseguido, no hubiesen ido 300 personas o 300 efectivos del ejército, la policía y el DAS. Hubiese ido simplemente un pequeño grupo, un reducido grupo de personal calificado para hacer emboscadas y atrapar a bandidos de esta clase. Pudieron atrapar
al mono Jojoy y pudieron atrapar al lobo Gaddafi y a Kelly no lo han podido coger. O sea, es totalmente absurdo. Es que realmente a Kelly le importa un carajo. Le importa un carajo el mundo. Él se hace creer que es importante porque necesita hacerlo para darse importancia ante su pueblo. Esta invasión no fue más que una dramatización, una obra de teatro, y Kelly salió tranquilo, incluso salió prácticamente una hora antes de que llegara el ejército. Eso fue lo único que le pidieron, que no estuviera en el templo cuando ellos fueran, y así fue. Y en esa huida tenían a alguien que les estaba ayudando mucho. Ellos salieron para Venezuela, para unas fincas que ya habían comprado 4 meses antes porque sabían que tenían que irse. Mandaron a unas personas que no me recuerdo mucho el nombre, creo que uno era Cachán y el otro no logro recordar los nombres, creo que era Usuhay, un hermano de uno de sus sicarios importantes que se llamaba Chiripa. Entonces, en esa huida había un señor que se llamaba Armajal, era un muy allegado al maestro Samael o a Samael. Y este hombre trabajaba vendiendo carros y a veces le ayudaba a conseguir armas a Samael. Porque obviamente en otro capítulo, en otro audio tendremos que hablar de estas cosas. Allá se manejaron armas, se manejaron granadas, se manejó utensilios de manejo militar. Pero bueno, siguiendo con esto, en la huida ellos salieron por una zona atravesando la montaña para llegar a un pueblo donde estaban esperándolos con los carros. Cuando estos carros pues, eran de Telecom, de una empresa llamada Telecom que en ese tiempo pues, existía, y uniformados con trajes de Telecom, y los carros con todas las marcas de Telecom fueron transportados desde ahí, desde la zona del templo Sacro Acuario hasta la frontera. Ya en la trayectoria que estaban pasando para Venezuela, a la zona del Táchira, esto sucede un acontecimiento el cual es el que genera la gran bomba, que se puede decir la gran división entre Kelly y Samael, de lo cual de esto saca partida Magdalena Flores y van a darse cuenta que es lo que les estoy diciendo. Ya en la frontera resulta una de las concubinas que es la que en la actualidad lo está acompañando, que se llama Tobasla, no sé el nombre realmente. Y esta resulta embarazada durante las caravanas en las que iban viajando, iban unos carros tras otros. Resulta embarazada y la mayoría comienza a darse cuenta que está embarazada, comienza el rumor, comienza el chisme, y entonces cuando comienza este chisme, obviamente era hija de Kelly embarazada por Kelly, porque pues, en realidad Kelly, este tipo no tenía lo que se dice que era un tipo que jamás derramaba la energía. Esto es totalmente falso. Entonces esta muchacha que resulta embarazada le es ordenado por Kelly que tiene que acusar a uno de los que iba en el carro donde ella iba. Y en este carro donde ella iba, pues obviamente estaba Armajal, el amigo de Samael. Y ella acusa a Armajal de que la embarazó y que la embarazó porque la violó, abusó de ella. Entonces, de esta manera, en esta acusación, pues obviamente Armajal, conmocionado por semejante acusación, y Samael salta a la defensa y comienza Samael a escudriñar qué es lo que está pasando, y descubre que Kelly la ha embarazado, y que para tapar como siempre lo han hecho, y acusan a este señor Armajal, que muy amablemente les estaba ayudando a huir de Colombia. Cuando esto sucede, entonces Samael se enfrenta a Kelly y hay una gran discusión, la cual lo que estuvimos ahí vimos y nos dimos cuenta que ha sido de las discusiones más fuertes que hayamos podido vivir entre ellos dos. En esta discusión le reclama, sale a ventilarse el asunto de las niñas que él violaba y que lo estuvo haciendo en el templo, en el Kanda y en el Sacrocario, incluso en el kilómetro 8. Y Samael le reclama ardido, por fin saca todo eso que tiene adentro y le reclama todas estas cosas, y Samael y Kelly le refuta y trata de sostenerse con dignidad que no tiene ni un carajo. El asunto es que a raíz de este divisionismo, Fanavical y Magdalena comienza a gestar su plan. Entonces ahí es cuando sucede la gran división.
Helium Zeus y Samael quedan disgustados por completo. Helium Zeus estaba jugando una partida doble. Al acusar a Armajal, estaba salvándose de pagar una deuda que tenía grandísima con Armajal, debido a que Armajal le había conseguido los carros, les había conseguido armas y les había prestado dinero. Helium Zeus, para evitar hacerle este pago, estaba dañando su nombre y poniéndolo en mal, para después sacarlo como un perro y no pagarle ni un peso. Entonces, aquí pueden ustedes ver, y quizá ojalá alguno de los que me están oyendo y que hayan estado ahí, pueda asegurar esto que yo estoy diciendo, que no son mentiras, que fueron las cosas que sucedieron y que ustedes, el pueblo, no son capaces de creer, pero que saben que es así. En el fondo de su corazón queda una intriga y que este es el objetivo de esto, porque no tenemos ningún afán de estar contando estupideces que no sean ciertas. Lo peor de esto es que cuando sucede este divisionismo, Samael coge para su lado con Falabical todavía, aún siendo esposo de él. Y Helium Zeus coge con las niñas y la familia real, Afrodita y su concubina, porque llevaba varias, entre eso estaba una hija de un maestro de Ecuador. También estaba, que yo recuerde, estaba una señora que también la utilizaba para muchas cosas, que se llamaba Rumingar. En este momento sabemos que se encuentra en Ecuador de nuevo. Lo más seguro es que escuche este audio y se asuste. Pero no se asuste, señora, no se asuste, Rumingar. No vamos a ir a preguntarle dónde está Helium Zeus, porque nosotros ya sabemos dónde está Helium Zeus. Nosotros sabemos el lugar exacto dónde está Samael, qué están haciendo. Conocemos el camión que sale a mercar a la plaza para llevarles el mercado, a Helium Zeus. Nosotros sabemos todo eso. Pero a nosotros no nos interesa capturarlo ni matarlo. No nos interesa porque no tenemos ningún interés de quitarle la vida a alguien que merece vivir. En este mundo hay dos tipos de personas que merecen vivir. Las grandes almas que ayudan al mundo, a la tierra, a la humanidad, que aman a sus hermanos, y los miserables como Helium Zeus, que tuercen el camino de las personas, que dañan la vida espiritual y la vida intelectual de las personas, y que destruyen lo más sagrado de este mundo, que son los niños. Óigame bien, lo más sagrado que tiene este mundo, lo más inocente que tiene este mundo, si existe el cielo y creemos en los ángeles, es porque hemos visto la inocencia de un niño. Y este tipo, este desgraciado, depravado, perverso, es lo que destruyó dentro del pueblo que él mismo iba haciendo y construyendo. Destruía la inocencia de niños y de niñas. Y esto es deplorable. Usted merece vivir, señor Helium Zeus. Y ojalá no se muera tan rápido, porque sé que está enfermo. Pero ojalá no se muera tan rápido, dure un tiempo más, porque usted tiene que ver estas cosas. Usted tiene que ver cómo su pueblo se desvanece, cómo la verdad sale. Y lo más seguro es que usted me está escuchando. Lo más seguro es que le arde en el alma. La ira que siente es impresionante, porque usted es iracundo y odioso. Usted es resentido y vengativo. Y sé que está llenándose de rabia en su interior por estas cosas que está escuchando. Porque también sé que a usted le interesa escuchar estas cosas. Y que nos mandaba a que escucháramos, leyéramos, investigáramos sobre quienes hablamos en contra suya, porque a usted le encanta saber qué es lo que decimos de usted. Así que lo más seguro es que me está escuchando. Y por eso le digo, ojalá viva mucho tiempo, porque usted no merece la muerte. Usted merece ver esto que está sucediendo y que va a suceder con usted. Con su pueblo que va desapareciendo, no porque vayan a morir como hombres, sino porque van a despertar como seres humanos que necesitan verdaderamente alcanzar niveles espirituales y niveles intelectuales que sirvan para sí mismos, no para defender a un miserable como usted, que destruye lo más sagrado que tiene el mundo, que son los niños. Lo más triste es que cuando este tipo, Helium Zeus, se va con la familia, deja a la maestra Afrodita y a las niñas con un grupo de monjes en una casa, y él se va a vivir con Tomás en otra casa, unas cuantas cuadras de la maestra Afrodita. La maestra Afrodita comienza a sufrir el abandono de Helium Zeus, y esta muere en el abandono de Helium Zeus. Helium Zeus abandonó a su esposa en todos los sentidos sentimentales y aún de trato, porque nunca jamás volvió a tratarla, nunca jamás volvió a decirle nada,
La despreció por completo y ésta murió deseando verlo, estando tan solo a unas cuantas cuadras de ella. Es tan miserable que ni siquiera la gratitud la lleva adentro. Este tipo es una posibilidad. Donde solo habita oscuridad, depravación y maldad, odio y de todos estos tipos de sentimientos oscuros y bajos. Afrodita tuvo que vivir estas cosas y de esto se resintieron los hijos, incluyendo a Samael. A raíz de esto, uno de los hijos que más cerca de él estaban, que se llama Ariel, se alejó por completo de Kelion Zeus. Cuando antes Ariel era un muchacho que se la pasaba, dormía debajo de Kelion Zeus, era el único que dormía con Kelion Zeus, era el único que estaba pendiente de él, el único que lo cuidaba, era como un celote ahí junto a él. Pero lamentablemente para Kelion Zeus, y afortunadamente para Ariel, se dio cuenta del tipo que era su papá, y a raíz de todos estos sucesos que le he venido contando se aparta y se va a vivir en otro lugar de Venezuela. Hoy Kelion Zeus está solo, sin familia. Y pronto quizá el día de mañana alguno de tus hijos, cuando se den cuenta realmente quién eres, estará con nosotros diciendo estas verdades, aceptando estas verdades para que desaparezca esta farsa que te inventaste tú para poder hacer este daño a las niñas, a los angelitos de este mundo. En la actualidad los hijos están resentidos. Samael se aísla, se va para otro lugar aparte de Kelion Zeus. Adriel también se va. Amdor también coge su camino con sus hermanas. Luego muere la maestra Afrodita en la situación y las condiciones terribles que les digo, y así es la vida de estos pobres jóvenes. Incluso a sus hijos les hizo un daño. Hasta mal padre es porque le interesa un carajo el destino de sus hijos. Es un maldito egoísta. A raíz de esta división que hubo, entonces Samael y Kelion Zeus mantienen una rivalidad en la cual se refleja en la industria. La industria se divide en dos, por eso existe la industria 1 y la industria 2. Y comienza una divisionismo y unas discusiones y unas peleas, una rivalidad muy soterrada, cosa que el pueblo, que es el que los alimenta, el pueblo es el que paga los impuestos y todos los devenires que traen monetariamente para sostener a estos tipos haraganes engañosos. Entonces, obviamente era muy impropio hacer que esto se sacara a la luz. Lo trataron de mantener socavado, oculto, pero personajes como nosotros y algo otro que aún todavía pertenecen al taoísmo comenzaron a filtrar estas cosas desde lo más hermético hasta el pueblo, y comenzó a crearse un divisionismo. Mientras esto sucede, Magdalena, o sea, Falaviscal, viviendo en el exilio con Samael, ella decide no seguir viviendo en el exilio, se lo plantea a Samael y se va para la ciudad. Y llega a la casa de este señor Bizagua, Klaus. Y allá es cuando comienza la relación entre ellos, cuando comienzan a darse cuenta y comienza a decirle, a comentarle al maestro Samael lo que está sucediendo. El maestro Samael todavía no lo puede creer. Y de esto se enteraron muchas personas de las que estaban cerca a Magdalena y a Bizagua, como Dorel, como Valturlana, como Adúnfula, que tuvo también la oportunidad de verlos besarse. Y una niña que les ayudaba ahí, no recuerdo muy bien el nombre, esta niña es bajita, morena, hermana de la maestra Ingoía, creo que se llamaba Nuiste. Estos son testigos directos de lo que sucedió con Magdalena y Bizagua. Ellos mantenían una relación cuando ya Samael, por medio de pruebas que le están demostrando a él que realmente sí estaba con ese tipo, entonces Samael decide una separación. Cuando Kelion Zeus se da cuenta de esto, aprovecha y juega su mejor jugada de ajedrez que pudo jugar. Magdalena era obvio que si se dejaba con Samael sería un enemigo muy peligroso para ambos en este caso. Entonces Kelion Zeus busca a Magdalena Flores, a la que se llama Falaviscal, y se unen para comenzar con una nueva carrera en la dirección de la doctrina, porque Kelion Zeus ya tenía destinado no heredarle a Samael, no legarle, que ya no fuera el sucesor del taoísmo o del taojudaísmo. Y entonces busca a Falaviscal como un buen enemigo, que en este momento pues se está tornando un enemigo potencial para
para enfrentarse a Samael. Efectivamente, de ahí en adelante es cuando aparece la madre Gaía, él comunica que es la madre Gaía, do, re, mi, fa, sol, así, y yo no sé qué más nombres y estupideces y parafernalia que se inventa, idolatría y cosas para enfermar más el pueblo, porque eso es prácticamente enfermar el espíritu, enfermar un alma de fanatismo e idolatría. Y este tipo comienza a echar para adelante con sus alabanzas e idolatría como arribajo, porque este Zeus se hace pasar como arribajo, también se hace pasar como Talgeaber, se hace pasar como Diógenes, se hace pasar como el mensajero de Elohim, se hace pasar como el anciano de los días, y hay cantidad de nombres, pero es este mismo tipo hablando detrás de un teléfono por interlocutores. Al igual que Gaía, después también se llama Cúmido y se comparten estos nombres, a veces se comparten. Cúmido en algún tiempo fue el mismo Eliposón, hermano de Gaía, y en otro tiempo fue Gaía y también fue Keliuseus. Ellos se compartían ese nombre. En la actualidad, tengo entendido que es Cúmido. Gaía, cuando desaparece a raíz del problema de los murciélagos, continúa siendo Cúmido y creo que siguió siendo alguno de esos tontos regentes que se inventaron. Entonces aquí comienza una jugada de ajedrez de Zeus para comenzar a aliarse en enemigos para poder combatir y pelearse en el poder, porque estaban peleando un poder, es el taoísmo. Obviamente esto es un poder económico más que espiritual y más que cualquier otra estupidez que se pueda considerar o concebir, porque en realidad el taoísmo no tiene mucha trascendencia. El taoísmo de Zeus no tiene trascendencia en el mundo. Creo que incluso en rincones de Colombia ni se sabe de qué es el taojudaísmo de Zeus, qué va a ser en el mundo. En realidad esto no tiene ningún tipo de trascendencia, esto es un pueblito más que apareció y que en cualquier momento tendrá que desaparecer, porque este tipo, a pesar de que enseña cosas que no son de él y que son buenas para la salud del espíritu, lo hacía con el interés de camuflar estas perversidades, estos siniestros que cometió con estas niñas y con muchas personas y jóvenes a los cuales le silenció, a los cuales amenazó, a los cuales desterró y a los cuales desapareció. Más adelante hablaremos de estas cosas. Pero se están disputando, es un poder económico, una industria, un negocio que tienen montado, y que obviamente una miel, que yo vi que Zeus compraba una pimpina de miel en 300.000 pesos, pues, él la vendía en 3, 4, 5 millones de pesos de acuerdo al néctar. Estamos hablando de que hacía demasiada ganancia, era desmesurada la forma en que le subía los precios a lo que compraba, simplemente porque este tipo lo había probado con una cuchara. Y el invento era que estas mieles las habían sacado desde que Samael era un niño, cuando era que se las compraba la gente de la zona, le traían de la costa, incluso de Ecuador, le traían miel. Esto es mentira, esto es engaño, esto no es honesto, y esto no es de una persona que se cree Dios, esto es de un desgraciado que se cree Dios. Entonces, así como vendían las mieles, y las vendían 100 veces más de lo que valía, así de esta forma vendían cantidad de cosas, plantas y productos que se consiguen en el mundo. Incluso estos ingresos eran exuberantes. Ahora ponte a pensar cuánto dinero acumulaban con los diezmos. Supongamos que en la actualidad hay unos 3.000 taoístas que, por mucho que existan, ponle a cada uno un sueldo mínimo, incluso de Colombia, que puede estar mediando entre los 800.000 pesos. Ponle que se ganan con sus extras y además se ganan 1.000.000 de pesos, están pagando 100.000 pesos mensuales, 3.000 personas. Ponte a hacer cuentas, no te quedes ahí, simplemente sabiendo que no estamos hablando de dinero. Aquí hay demasiada plata de por medio. Yo soy testigo. En el momento, yo estuve ahí cuando ellos huyeron del templo y vi cómo sacaban la plata de los toneles que supuestamente eran de miel y era falso, eran toneles de dinero, incluso tenían dinero podrido que tenían años con ellos ahí guardándolo. Toneladas de dinero, sacaron muchos toneles, fueron muchos los toneles que subimos a los camiones, y con este dinero pagaron muchas cosas mientras viajaron, mientras huyeron, y con este dinero compraron las fincas. Con este dinero pagan los abogados que tienen un buffet de abogados para que estos intenten rebatir la demanda que ha puesto en contra de ellos. Con este dinero pagan a los políticos para buscar favores políticos. De alguna manera necesitan desaparecer toda la documentación y las denuncias que están en la fiscalía, en los archivos penales. Y para tener favores políticos, de alguna manera, tener trascendencia, utilizaban este dinero para todos sus fines oscuros y siniestros, menos para el pueblo.
Lo que utilizaban para el pueblo prácticamente eran cualquier moneda que les quedaba, aunque muchas veces vi a aquellos Zeus pedir dinero porque la pobreza era tanta para el pueblo que necesitaba que mucha gente le ayudara para alimentar a los pobrecitos monjes del templo. Imagínate tú eso. Entonces, lo que están peleando es un poder económico, es un estatus de orgullo. Un pueblo los considera los dioses del mundo y que pueden levantar un dedo y el sol se detiene en el cielo y que puedo detener el pulmón y un asteroide y que su palabra detiene el acabose del mundo. Y lamentablemente en aquellos tiempos creímos, hoy ya nos parece la peor falacia y estupidez que puede inventarse un hombre, pero aún mucha parte del pueblo cree que esto es cierto. Otra parte está en duda por todas estas cosas que estamos haciendo nosotros en esta página y en otras páginas y por otras formas y por otros sistemas. Y tú que estás en duda, no detengas ese interrogante que tienes ahí, porque realmente, si Dios existe de alguna manera, Él no puede prohibir el fundamento del desarrollo del pensamiento, y el pensamiento se desarrolla a través de la interrogante incesante, de aquellas cuestiones que nos preguntamos en todo momento: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué? ¿Con qué? Estas interrogantes son las que desarrollan la civilización. El avance de una civilización inteligente se basa en el interrogante. Así que tú no pierdas ese interrogante, porque si existe un Dios, no puede en ningún momento prohibirte pensar. Y cuando tú piensas, puedes conceptuar. Y estos conceptos, en el momento que tú los declaras ante Kelion Zeus, eres señalado. Durante todo este tiempo que yo tuve junto a Kelion Zeus, vi mucha gente expulsada del templo, de la doctrina de él, simplemente porque tuvieron ideas y pensamientos que quizá no eran afines con su idea y con su absolutismo, porque Dios no puede ser absolutista, pero Kelion Zeus sí lo es. Lo que dice Kelion Zeus nadie se lo puede refutar. Y estas son cosas que no son de dioses, son de reyes humanos de este mundo, de un idiota que se cree Dios rey. Estas son cosas de tipo de esta clase, enfermos mentales que involucraron a su propia familia y a un pueblo, que hicieron que mucha gente destruyera a su propia familia, despreciara a su propia madre. Esto es un karma, esto es una desgracia, esto sí es un karma, como lo decía no solo él, la palabra karma no existe por él. Esto sí es un verdadero karma, despreciar a tu propia madre porque no tenía perdón, o porque estaba inmunda, o porque no pasaba cocina. Es hora de despertar. Y tú, que estás oyendo esto, tienes la oportunidad indispensable e inaplacable de continuar con esto, seguir preguntándote. No me creas a mí, tarde o temprano vas a entender que esta es la verdad, porque una religión de este tipo, un tipo como este que se cree Dios, no puede ser de esta manera. Dios debe permitir la libertad de pensamiento, Dios debe permitir la libertad de expresión. Y tú como yo sabemos que mucha gente fue señalada, fue destruida moralmente allá en el templo por exponer algo en lo que no estaba de acuerdo, o por exponer algún pensamiento. Fue satanizado totalmente. Entonces, este poder que le brinda a la gente como dioses, como reyes, es lo que ellos desean tener, es lo que ellos están peleando simplemente. A ellos no les importa tú, ninguno de ustedes les importa a ellos les importa el dinero, los diezmos que tú estás pagando. Para eso tienen a Palfilopa, que es otro depravado, igual a Kelion Zeus. Y si no quieren creerlo, vaya pregunten en Ecuador quién es Palfilopa. Ese que se la pasa hablando de los diezmos, que tú debes pagar los diezmos, que eres un ladrón si no pagas los diezmos. Eso es lo que les importa a ellos, que tú sigas pagando tus impuestos, tus dineros se vayan para ellos y no se los dejes a tu familia, a tu papá y a tu mamá, a quienes debes más gratitud. Para este tiempo en el que les estoy hablando, cuando Gaia ya toma un estatus en el templo y en el taoísmo, en el taoísmo, estatus puesto por la elevación que le está dando este tipo arribajo, Kelion Zeus, debido a que las negociaciones que hicieron ellos para que ella pudiera quedarse con parte del poder, ya que esta señora está ganando mensualmente 5 millones, las aljabas le están entregando 5 millones nada más como un sueldo básico, fuera de los otros beneficios que está teniendo para su familia y para su hermano. Y que de estas cosas lo saben las aljabas y que son tan idiotas de creer que esto es simplemente un beneficio que le están dando. Es una negociación que hicieron. Esta señora Magdalena Flores va a recibir junto con él, van a manejar junto con él el poder del taoísmo, porque el objetivo es relegar a Samael mientras éste no agache la cabeza, y
y acepte continuar con todo este legado perverso de asesinatos y de violaciones de niñas. Entonces, mientras esto sucede y esta señora se torna en el Olimpo, pasa a ser parte del Olimpo, los rumores que ya venían corriendo de más atrás y que de esto sabe Obalturlá y mucha gente que está ahí, corren estos rumores y llegan al punto de que el pueblo llega a saber todas estas cosas. El pueblo empieza a rumorar y comienza a haber una división interna en el pueblo donde están los miguelistas y los gaístas. Comienza a existir estas palabras, miguelistas y gaístas, que son aquellos que están con el maestro Samael y aquellos que están con Gaía, que sin saber están con Arribajo. Hasta que llega un punto en el que hay una disputa entre dos monjes del templo. Creo que el uno se llama Tungiacuido, que era gaísta porque manejaba las comunicaciones de Gaía, Gaía Falabiscal, y el otro se llamaba, era de Boyacá, se llamaba Tungemo. Y hay una disputa en la que el uno le dice al otro gaísta y el otro le dice miguelista. Cuando esto sucede, van enseguida y le pasan el dato al gran comentador, que es el mismo Samael o el mismo Miguel, y da la orden de que Tungiacuido, o sea, el gaísta Tungiacuido, sea sacado de su encargo de las comunicaciones de Tao TV provisionalmente mientras que se aclara la situación. Inmediatamente entra Arribajo, de forma muy atarbana, como se caracteriza aquel Unseu que siempre ha sido un atarbán, un guache, un agresivo, un esquizofrénico, un iracundo, y en su forma desmedida de hablar, que obviamente no habla con groserías, pero que en su forma despectiva, hiriente y peyorante, habla diciendo que desautoriza al gran comentador, o sea, a Samael, de haber sacado a Tungiacuido, torna a Tungiacuido, ordena que Tungiacuido continúe en las comunicaciones, y a este muchacho Tungemo, que es el miguelista, le quita los seres, los simbres, y lo destituye de ser jefe del templo. Entonces vuelve, ingresa a Samael y dice que su palabra no importa, que se da cuenta que hay algo que se cierne debajo y por encima contra él, y dice que se siente desautorizado y que su palabra ya no importa, entonces que prefiere retirarse. Muy humildemente habla. Entonces Arribajo dice que él es Lucifer, ahí dice que es Lucifer, y que él es el fundador del taoísmo, y dice una cosa muy importante que ojalá un día de esto podamos sacar el audio, lo estamos consiguiendo, el audio donde lee el verbalizador, porque todas estas cosas son leídas, donde dice el escrito de aquel Unseu, dice que él es Arribajo, Lucifer, el que fundó este taoísmo, y dice que él tiene la potestad de dejar en manos de quien él estime conveniente el taoísmo, la doctrina. Entonces es la primera vez que se escucha en la historia del taoísmo semejante sentencia, porque siempre se había conocido que quien iba a suceder a aquel Unseu era Samael, o sea, el Samael del que estamos hablando, el hijo de él. En este momento está siendo desheredado Samael, y le está hablando al pueblo cosas que fue muy impactante para todos los que estaban escuchando. Muchos prefieren ni recordarlo, pero incluso Samael, creo que esto fue muy fuerte para él, porque tuvo que ser muy fuerte en el momento en que ya se hace pública una circunstancia de esta, una situación de esta, en que está poniendo a su ex esposa, la que le montó cachos con Bijagua, y que lo despreció en el exilio y lo dejó tirado, y que el Unseu habrá unido con él para atacarlo. Esto debe ser muy impactante, frustrante, y a cualquier ser humano creo que lo aislaría en un ensimismamiento y en un retraimiento en el que te contristarías y te desilusionarías de tantas cosas. Yo creo que ese hombre necesita un psicólogo. Entonces, a raíz de esto que sucede, de este acontecimiento, que ya se hace público el asunto de los miguelistas y de los gaístas, Gaía ingresa aprovechando y pasa una lista de aquellos que ella considera que son los que están generando todo este tipo de disturbio interno, de conmoción, y lo demanda como los revoltosos que están hablando en contra de ella. Y saca una lista que hizo, me imagino yo, a lo largo de todo este tiempo que ha estado planeando ser la dueña del taoísmo. Y esta lista la toma Arribajo, Unseu, y comienza
aparece el nombre de los tales murciélagos, que son para él unos seres que viven en los abismos, en la oscuridad, en las cuevas de los abismos, y que estas personas, esta especie, este tipo de animales tienen ciertas... son satanizados porque pues viven en las sombras y salen a orar de noche y cantidad de cosas. Entonces se consideran por él como criaturas infernales. Entonces este nombre del murciélago lo pone en forma despectiva. Entonces de ahí en adelante comienza este tipo supuestamente con un cuento de que los va a redimir y que los va a salvar para que no se echen ese karma de hablar todas estas verdades que ya estamos hablando y que ellos las conocen. Supuestamente que los va a redimir, les va a perdonar a los que quieren, y entonces comienza a llamar uno por uno y a que expongan lo que sepan. Algunos se llenan de miedo, como Macholá se llenó de miedo, se interesó más por el propósito y el provecho de sí mismo, porque estaba ganando dinero del taoísmo, porque estaba recibiendo apoyo económico y todas estas cosas, y él prefiere retratarse de las cosas que alcanzó a decir en su momento, que él, como les dije en algunos capítulos anteriores, Macholá supo de la situación que tenía Falabhícar con Vidhagua desde el tiempo en que estaban en el templo. Entonces pues Macholá se echa hacia atrás, se retracta y dice que todo es mentira, cosa que es muy lamentable. Ojalá Macholá despierte tarde o temprano, y lo más seguro es que todos los que conocimos aquel Unseus, como se ha venido viendo a lo largo de la historia del taoísmo, nos iremos retirando, porque esta doctrina no se hizo para practicarla ni para seguirla. Esto es un asco. Realmente es un engaño, y tarde o temprano todos van despertando, porque yo les pregunto a ustedes dónde están los monjes antiguos. En el templo prácticamente hay 120 personas en la actualidad. Incluso tenemos la lista de las personas que hay allá, y de esto, si queda muy poco, quedará Lufrasafi, que es otro bandido sin vergüenza, que practica la misma cosa que aquel Unseus. Por eso Quilantequín tuvo que irse del templo por Lufrasafi, y que Esther es una alcahueta. Estará Chileno, que Honorio es otro bandido de la misma calaña, y ella acepta que él haga todas estas cosas con las niñas del templo. Estará Palfilopa, que ya les comenté la situación de Palfilopa, y si ustedes no me creen a mí, yo les dejo tarea, porque tampoco yo puedo hacer todo por ustedes. Vaya, pregunten en Ecuador quién es Palfilopa y si es bienvenido en Quito. También estará Sinucho Antiaco y la maestra Maus, y son gente que ya de pronto, ojalá despierten o quizás mueran en esto. Hay muchos tipos de personas, hay gente que estuvo cerca pero no tan cerca de aquel Unseus, y entre eso pues Antiaco, Maus, no vieron nada de estas cosas, pero sí hay mucha gente que vimos cosas, y que muchos sinvergüenza de eso que les estoy hablando hacen lo mismo que hizo aquel Unseus, porque consideran que están haciendo bien utilizando a niñas estando casados. En realidad nosotros no estamos criticando las orientaciones sexuales de las personas y las actitudes y comportamientos sexuales de las personas. Cualquier ser humano puede ser promiscuo, puede tener una vida de poligamia o tener una vida monógama, puede ser bisexual, homosexual, la orientación que pueda tener. Pero lo que nosotros sí señalamos muy, muy estrictamente es afectar a criaturas inocentes, es engañar a personas inocentes, a niños inocentes. Esto fue lo que hizo aquel Unseus, lo que han hecho muchos de los seguidores de aquel Unseus, lo que les he mencionado, que persuaden a las niñas con enseñanzas, filosofías y doctrinas estúpidas, como las doctrinas de los hidrógenos y los metales, que más adelante les estaré hablando de estas cosas. Eso es lo que señalamos, en realidad, porque todos en realidad tenemos una actividad sexual, una vida sexual que hemos desarrollado a nuestro antojo, a nuestra forma, pero cuando esto ya se sobrepasa sobre el bienestar de una criatura, y más la de un niño inocente, esta es la cosa, este es el punto que nosotros vamos. Esto es desgraciado, es desventurado, es despreciable. Esto no puede ser de ninguna manera, de ninguna forma justificado por alguna doctrina religiosa, ni por ningún tipo de fanatismo en el mundo, ni por ninguna filosofía. Un niño debe ser respetado, debe ser protegido y debe tener una vida digna y un crecimiento digno. Esto es una verdad, una ley inalterable de la humanidad, y es increíble que existan en la actualidad personas como fanáticos religiosos que puedan de alguna manera justificar que esto se siga cometiendo.
Entonces, a raíz de esta lista llamada la lista de los murciélagos, comienzan a llamar a una cantidad de personas, las cuales para Gaía son sus enemigos, porque la delatan como tal, delatan ante el pueblo las cosas que ella decía, que Zeus ya era un viejo decrépito, que iba a morir, que estaba enfermo, que estaba muy viejo, que ya tenía muchas cosas en las cuales tarde o temprano iba a fallecer, y que ella quedaría como la que organizaba, la que mandaba, y que iba a ser quien necesitaba que este tipo de personajes importantes como Alcolanda, como Macholá, como Cal, como Crowley, como algunos de los maestros importantes del taoísmo, la apoyaran y se unieran con ella, obviamente, para que Samael Miguel, el gran comendador, quedara relegado. Efectivamente, pues era muy difícil una cosa de esta, ninguno quiso acceder, y por eso ella las pone en esta lista para ponerlos como sus enemigos. Entonces, pues todos dijeron este tipo de cosas que les estoy diciendo, hasta que llega donde un joven del templo, este muchacho se llama Lear, y cuando llega con este muchacho, este joven da su relato. Sin embargo, después de su relato, que Zeus arribajo llama a un juicio, y es la primera vez que Gaía, después de su desaparición, porque estuvo un tiempo que desapareció cuando comenzaron todos estos rumores, todos estos comentarios de los gaístas y de los miguelistas, aparece Gaía de nuevo y comienza un juicio, supuestamente, que a razón de las palabras que había dicho este muchacho. Y comienza Zeus a decir que iba a armar un juicio y que él iba a ser juez, iba a ser juez y a la vez iba a ser abogado de esta señora Gaía. Y consiguió a otro abogado, un tinterillo de allá del templo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, y lo puso como abogado supuestamente de la tierra y un abogado del cielo. Entonces Gaía resulta con dos, oigan esto bien, ya con esto se veía que era un juicio viciado, a este muchacho le iban a crucificar. Dos abogados tenía esta señora Gaía Falavical, mientras que el pobre muchacho no tenía ni uno. Y entonces comienza a decir que el juicio no iba a ser con Gaía, que de este momento en adelante iba a ser en contra de este muchacho Lea. Entonces comienza el juicio y este muchacho pues intenta defenderse de alguna manera, tenía todo un pueblo encima y fuera de eso sale un tal monje exiliado diciendo que este muchacho lo había intentado asesinar en algún tiempo que fueron monjes y estuvieron cerca en el templo, y a decir que este muchacho trabaja para los poderes. Bueno, comienzan a hacer lo que siempre han hecho en todos los tiempos, y que obviamente es una de las cosas que dentro de las 48 leyes del poder, que es un libro muy interesante, que sería bueno que usted lo lea si le interesa saber cómo es que se maneja el mundo, cómo es que se mueve el mundo en el poder, va a encontrar que denigrar a tus enemigos, asesinarlos moralmente delante de un pueblo, es la mejor forma de destruir a tu rival. Entonces comienzan a decir que este muchacho trabaja para los poderes, que prostituye a niñas, que es asesino y que es enemigo y aliado de los enemigos de Zeus y demás y cosas, etc. Entonces se desarrolla este lío, este juicio viciado, y comienzan a tomar las palabras del muchacho y a exigirle que muestre pruebas y evidencias, y cuando llegan a una de estas, pues pasa una de las niñas que también está metida entre los murciélagos que mencioné hace poco, que estuvo con Falavicar, y le constaba la relación que había entre Vidhagwag y Gaía, y le constaban muchas cosas que hizo esta señora, robando dineros y quitando dineros del bolsillo de la doctrina Tao. O sea, el dinerito que ustedes pagan de diezmo y pagan de productos, se lo estaba robando esta señora, pues se estaba robando al ladrón, y pues bueno, se estaba robando esta plata, y entonces pasa esta muchacha, la hermana de Goía, que recuerdo que tenía un nombre, pero Nuiste creo que se llamaba, bueno, es la hermana de Goía, una de las hermanitas de Goía. Y ella pasa un dato en el que da ese testimonio de lo que sucedió entre Vidhagwag y Gaía, y este Zeus dice que denigra también a esta niña y le dice que ella es una rata, una ladrona, y la trata de la peor forma, hasta de prostituta, aplicando la misma técnica del poder de las 48 leyes del poder. Y entonces le dice, la denigra, y por medio de su denigración considera que el pueblo no va a creer en lo que ella está denunciando de Gaía, que es una gran verdad.
Entonces cuando sucede esto, el muchacho Lear resulta diciendo que él se retira del juicio, algo ofuscado, y incluso se atreve a decirle a este señor arriba abajo que él considera que no está hablando con el que es y que él se retira de este juicio y que por ahora no continúa. Entonces ahí Eurystheus empieza a hacer una dramatización donde dice que ese muchacho Lear lo ha considerado que es un falso, y pasa un poco de gente a continuar denigrando de este joven, a decir un poco de cosas, y así termina este juicio viciado de los murciélagos. En la actualidad todavía Gaia continuó Gaia desapareció después de ese juicio, no volvió a salir para culpar a los murciélagos que por culpa de ellos había desaparecido, pero sin embargo ella ha seguido manejando la obra, todo sigue en pie. Ella ha tomado los nombres de otras entidades como, ¿qué puedo decirte yo? Ahorita la que más se comunica es Cúmido, y ella es Cúmido. Hay muchos nombres extraños que me cuesta pronunciarlo verdaderamente, es que realmente están escritos con las últimas letras del abecedario y es complicado para mí. Pero existen unos 3 o 4 nombres de tales Elohines o regentes que son esta misma tipa, esta misma señora manejando el taoísmo. Ella no ha desaparecido, ha continuado con esto, y pues en la actualidad, hace poco hubo una riña, otra vez volvió a haber un desafío frontal en público ante el pueblo de Eurystheus cuando a raíz de un asunto, de un objetivo que tienen, porque resulta que en la industria tienen a un personaje, este personaje se llama Cachenga. Este personaje es miguelista. Ella se ha declarado ser miguelista porque está en la lista del murciélago, y ella es la contadora y la administradora de las industrias, la industria 1 y la industria 2 del taoísmo. Esta señora tiene la suficiente confianza del maestro Samael, y entonces se tornó un impedimento para Eurystheus y Gaia, Farabiscal, arriba abajo, se tornó un impedimento para ellos poder manejar los dineros de la obra y de la industria, manejar la voluntad de ellos de la industria, con la industria. Entonces han atacado a esta joven, a esta señora. Y hace poco que Eurystheus aparece y desafía a Miguel Samael, y le dice, aunque muy desafiantemente, que aunque no esté de acuerdo Miguel, que aunque no esté de acuerdo el GK, él destituye a esta señora y le quita los cimbres y la declara una rata, una ladrona, así como él habla despectivamente, una ladrona, un ratón, una rata y una plagiadora, y entonces continúa repetidas veces diciendo que aunque a Miguel no le guste, él va a hacer esto, y después de una forma muy hermenéutica dice que él también se retira y se destituye. Él habla como Rubla, porque él también es Rubla, y se retira diciendo que pues él también se sacrifica y se quita los seres a él mismo. Pura fantochería, teatrismo y toda esta estupidez que manejan siempre las religiones del mundo y los tipos de personas como este. Y hasta el momento eso es lo que ha sucedido. No sabemos qué pueda continuar. Pero estas son las cosas que es necesario que el pueblo sepa. Que no estamos buscando envenenar a nadie, porque esto no es veneno. Esto es algo que se queda en su cabeza si usted no lo quiera creer. Si usted no lo quiera comprobar. Hay muchas cosas que están en el pueblo, que se rumoran y que se saben, y que muchas veces por el terror y el miedo a Dios no se piensan ni se cuestionan. Pero sepa usted, amigo mío que me está escuchando, que si Dios existe de alguna manera, en alguna forma de expresión existe un Dios en este universo, jamás podrá ejercer su existencia por medio del miedo. Ese Dios terrorista no debe existir en la cabeza de ninguna persona que realmente quiera creer en un ser fabuloso, superpoderoso y magnífico, benévolo. Un ser que infunda el miedo, que te prohíba pensar, que te prohíba opinar, que te prohíba cuestionar, investigar. Estas son cosas fundamentales para el desarrollo del ser humano.